¿Cómo están, queridos alumnos del octavo grado? El tema que hoy vamos a tratar, Tratado Secreto de la Triple Alianza, campañas y batallas, hechos destacados. Continuando con el gobierno del mariscal Francisco Solano López, luego del gobierno de su padre, don Carlos Antonio López, durante el gobierno del mariscal nos toma la guerra de la Triple Alianza. Como su nombre dice, es la guerra grande, la guerra Guazú, porque un solo país tuvo que enfrentar a tres países unidos: Brasil, Argentina, Uruguay. Por eso Triple Alianza. Y el tratado que nos dice, el tratado es un documento en donde ellos asentaron las condiciones, los requerimientos que harían a Paraguay una vez culminada la guerra y las campañas y batallas que hemos vivido, ¿verdad? Nuestros compatriotas han vivido y que nosotros por historia seguimos viviendo, ¿verdad? Porque recordamos y sufrimos, porque realmente fue la peor guerra que pudo haber acá en Latinoamérica. Fue una guerra sangrienta, realmente un verdadero holocausto. Y acá, primeramente, para iniciar la clase, vamos a ver el video de la docente nacional donde ella nos lee y explica la información de esta guerra. Es bueno hacerlo para conocer. Y las actividades las realizamos con la profe Natalia. Analizo lo siguiente, luego escribo una opinión. La guerra contra el COVID-19. La pandemia de coronavirus COVID-19 es una crisis de salud global. Llegó al país en marzo de 2020 con el primer caso confirmado. A partir de ese momento se registra 454.194 positivos y unos 15.207 fallecidos hasta agosto de 2021. Bueno, la primera pregunta te dice, ¿cómo describirías los números de personas muertas? O sea, ¿con qué palabras vos podés describir esto, esta terrible situación? ¿Podemos hablar que realmente estamos en guerra? Justifica tu respuesta. Y luego nos dice, el Paraguay entre los años de 1865 a 1870 perdió las 2/3 partes de una población aproximada de 500.000 habitantes. Es decir, murieron 350.000 a 360.000 personas. Y nos dice, investiga qué hechos se dieron en esa época para que se produzca ese número de muertos. Y sabemos, ¿verdad?, de que es en esa época que hecho se dio la guerra de exterminio hecho al Paraguay, que casi se cumplió, porque exterminio es que todos, y casi todos murieron cuando eso, ¿verdad? Y hablando un poco les quiero leer una noticia que trae un periódico del Brasil. Dice, el coronavirus mató a tantos brasileños como la guerra contra Paraguay, sostiene Folha de São Paulo. Uno de los diarios más importantes del Brasil, Folha de São Paulo, desarrolló un artículo este fin de semana en el que compara la cantidad de muertes que ya tuvo ese país a causa del coronavirus con las bajas que sufrió en la guerra contra Paraguay en la mal llamada Guerra de la Triple Alianza. Separados por 150 años, hace 150 años de la guerra, las situaciones tienen en común víctimas de la parte más vulnerable de la población. Entre los conflictos internacionales en los que Brasil participó, ninguno es comparable a la guerra paraguaya en los grupos movilizados y principalmente en el número de muertes, expresa el medio de comunicación. También relata la unión de Brasil, Argentina y Uruguay para conformar la Triple Alianza que derrotó a Paraguay, luego de una serie de batallas a lo largo de 5 años que duró la guerra. Después de superar el hito de 1 millón de personas infectadas con COVID-19 el viernes, Brasil llegó a otro número triste, 50.000 muertes desde el comienzo de la pandemia, según la recopilación de datos de las Secretarías de Salud del Estado. Con eso, el coronavirus ya está matando en Brasil
tanto como la Guerra de Paraguay, el peor conflicto armado en la historia de América Latina. Menciona que dicha guerra devastó al Paraguay, ya que según los historiadores brasileños en ese conflicto murió el 60% de los paraguayos. Este dato les va a ayudar para la última actividad de hoy. 60% de paraguayos, que serían 460.000. Pero que las muertes fueron aún mayor por la epidemia del cólera. Entonces acá también, ¿qué datos se dieron en esa época? Dice, la guerra de exterminio más la epidemia del cólera. Además, la pandemia del coronavirus ya ha matado a más del número total de personas fallecidas el año pasado en accidentes de tránsito en Brasil, la 10ª causa principal de mortalidad en dicho país. Brasil se convierte hoy en el segundo país en el mundo en superar la marca de 50.000 muertes. Sin embargo, el número real de muertes es probablemente mayor. Oficialmente, el primer país en alcanzar esta marca fue Estados Unidos el 23 de abril de este año. Estados Unidos continúa liderando las estadísticas de víctimas de la pandemia con casi 2,3 millones de casos confirmados y 121.400 muertes. Entonces, para que vean de que realmente es comparable esta pandemia con una guerra. Actividades. Vamos a nuestras actividades. Cito las principales batallas de las distintas campañas de la guerra. Cuando me dice ofensiva es que ataca, y cuando me dice defensiva es que se defiende. Entonces, cuando nosotros atacamos, ¿verdad? En Mato Grosso, ¿qué batalla se dio? Contra el Brasil. Otra de las batallas en Corrientes fue Riachuelo. En Uruguayana fue Butú y Yataú. Y cuando nos defendimos en nuestro territorio, ¿verdad? La batalla de Humaitá, la campaña de Humaitá. ¿Cuáles fueron las batallas? Corrales, Estero Bellaco, Tuyutí, Yataitú, Corá, Boquerón, Sauce y Curupautú. Picusuru. Tiene que ser Picusuru. ¿Cuáles fueron las batallas? Utoronó, Abaú, Lomas Valentinas. Y en Cordillera se dio Piribebuy, Acostañú y Cerro Corá. Luego nos dice contesto. Acá tenemos para contestar. Nos pide por qué el general Francisco Solano López y el general Bartolomé Mitre no llegaron a un acuerdo en la entrevista de Yataitú Corá. Y acá para que entendamos también nosotros, ¿verdad? De que ¿por qué no se da ¿por qué no se llegó a un acuerdo, verdad? Dice, no se pudo llegar a ningún acuerdo porque los aliados continuaban sosteniendo los puntos contenidos en el Tratado de la Triple Alianza. Por eso no se llegó a ningún acuerdo, porque ellos decían que juntos tenían que negociar todo. Entonces, por eso. ¿Y qué establecía el Tratado de la Triple Alianza? Y en nuestro material nos dice que el Tratado de la Triple Alianza, dice, en él se establecían las pretensiones de los países, que es lo que ellos querían, ¿verdad? ¿Quién pagaría los gastos de guerra? Que en forma separada ninguno de los involucrados debería hacer los arreglos de paz y que debería ser secreto hasta el logro de sus objetivos. Imagínense. ¿Y cuáles fueron los periódicos que funcionaron durante la guerra? Los periódicos que funcionaron durante la guerra fueron, por ejemplo, el Cabixuí, Cacique Lambaré, el Centinela, la Estrella también. En otros materiales tenemos. Y acá nos pide esta última actividad. Dice, describo los aspectos que más me llamaron la atención de la guerra contra la Triple Alianza. Y acá nosotros podemos también agregar, ¿verdad?, de que en la batalla de Curupautú, por ejemplo, el desenlace de este enfrentamiento fue favorable al ejército paraguayo y en efecto fue su mayor victoria en esta guerra.
en la batalla de Curupayté, ahí donde ganamos nosotros, ¿verdad? Y otro también podemos decir, ¿verdad?, de que la batalla del Riachuelo fue considerada por los historiadores militares como una de las más importantes batallas de la Guerra del Paraguay en 1864 al 1870. La batalla del Riachuelo, la batalla de Yatal. En esta batalla se comenzaron a ver las primeras atrocidades de la guerra. Son datos que les voy facilitando de esta gran guerra Guazú que realmente nos dejó en el fondo del pozo como país, ¿verdad? Y ustedes también pueden ver qué les llamó más la atención. Puede ser que se hayan unido 3 países contra un solo país. Entonces cada uno, ¿verdad? Es una pregunta personal y describir un poco, ¿verdad? Luego tomo postura con relación al tratado secreto de la Triple Alianza. Y tomar postura es qué vos pensás de este tratado. Porque este tratado fue firmado por 3 gobiernos, brasileño, argentino y uruguayo, el 1 de mayo de 1865. Ahí dice que establecía el tratado, que la alianza se organizaba para actuar en contra del gobierno del Paraguay y no en contra del pueblo paraguayo. Miren, él era en contra del gobierno y no en contra del pueblo paraguayo. En el tratado también se establecían los límites que querían Paraguay, Brasil y Argentina. Ellos querían quitarnos nuestras tierras. Y que también ellos exigirían el pago de los gastos de guerra al Paraguay. Nosotros, una vez nos perdimos la guerra, perdimos todo. Y no sé, muchos años más después seguíamos pagando los gastos de esta guerra. Nosotros pagamos. Realmente decía que los aliados no firmarían la paz por separado y que el tratado tenía que ser secreto hasta que se consiguiese el derrocamiento de López, pero en el año 1866 el gobierno inglés había publicado una copia del tratado y por eso se publicó. Entonces, ¿qué pensás de este tratado? Con todo lo que yo te estoy contando del tratado, tu opinión. Quiero que acá escribas tu opinión. Y al último ejercicio nos dice, menciono el porcentaje al cual ascendió el número de la población paraguaya muerta en la guerra contra la Triple Alianza. Y les dije al inicio de esa noticia que les leí de Folha de San Paulo, del periódico. Queridos jóvenes, les deseo éxitos a trabajar, a hacer las tareas. Que Dios y la Virgen les ilumine siempre. Cuídense, apliquen las normas sanitarias día a día a donde vayan, en donde estén. Que Dios y la Virgen les ilumine. Cariños y bendiciones de la profe Natalia.